Dios les bendiga una vez más con ustedes en nuestro programa Solo para Meditar. Hoy con un pensamiento, una enseñanza del apóstol Pablo hacia Timoteo, y está en el libro, precisamente en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18, y es una frase muy interesante. En la parte B del versículo 18 dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Interesante. No pondrás bozal al buey que trilla. Me llama la atención en estos días, precisamente en esas palabras del apóstol Pablo tan especiales que él dice, ¿sí? Y esta palabra es interesante. ¿Por qué? Porque, ¿cómo así? No pondrás bozal al buey que trilla. Y se hace referencia precisamente a los privilegios que tienen las personas que le sirven a Dios en el Evangelio. Y en la parte B dice precisamente: el obrero es digno de su salario. Hay muchas personas que hacen comentarios a veces un poco grotescos y groseros hacia los pastores o hacia los líderes espirituales. Pero también yo podría tomar esta enseñanza para aquellos que son empresarios, o para aquellos que tienen negocios y que tienen personas a cargo, ¿sí? Y que no les dan la dignidad que ellos se merecen. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque los salarios que estas personas ganan son a veces muchos salarios de miseria, de pobreza. No son dignos de ese salario. Es un salario que daría mucho que decir, y lo puedo sustentar en la palabra. Dice: los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza, hablando de los siervos de Dios. Pero hablando de los trabajadores, yo creo que si tú quieres un buen trabajador, deberías de ponerle un buen salario. ¿Por qué? Porque eso estimula a sus empleados a que trabajen con amor, con dedicación, con entrega. Pero cuando tú le pones bozal al buey que trilla, como dice la palabra, era una costumbre que tenían en la antigüedad cuando trabajaban con los bueyes. Y el buey, para que no se descuidara o no se entretuviera en otras cosas y estuviera trabajando juicioso, pues le ponían un bozal para evitar que él estuviera comiendo mientras estaba trabajando. Entonces la enseñanza es clara: tú no puedes ponerle bozal al buey que trilla. Al trabajador no puedes ponerles un salario que realmente no los motive a hacer las cosas bien, y más cuando sus trabajadores son personas que son honestas, que son personas que se esfuerzan por hacer un buen trabajo, por dar resultados en su empresa. Y en el caso de los siervos de Dios, la palabra del Señor nos enseña que el obrero es digno de su salario. Y como lo dice ahí en el versículo 17, y más a los que enseñan la palabra: no menosprecies a tu pastor, no menosprecies la enseñanza de tus siervos, de los que tienes como autoridades espirituales. Ellos son dignos de un salario. Por eso apoya la obra de Cristo, apoya la obra del Señor, porque el obrero es digno de su salario. Ahí le dejo, solo para meditar. Dios les bendiga.